Regresan las redadas del terror. Tras casi 20 años, la patrulla fronteriza reactiva Return to Sender, un operativo con un pasado oscuro que revive el trauma de la comunidad migrante. Se agudiza la crisis de vivienda en Los Ángeles. Los incendios dejan a miles de familias sin hogar, mientras se dispara el costo de las rentas. Autoridades actúan para proteger a los damnificados y acabar con los abusivos precios. Cuba libera a los primeros presos políticos, un manifestante del 11J, un detenido por un cartel de libertad y un importante líder opositor. ¿Qué futuro les espera en la llamada Isla Cárcel? TikTok al borde del cierre. Usuarios se preparan para burlar la prohibición, mientras Donald Trump guarda unas bajo la manga que podría salvarla. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y comenzamos con esto porque las recientes redadas en el Valle Central de California dejaron un ambiente de preocupación en la comunidad migrante. Este operativo en el condado Kern y en Bakersfield culminó con el arresto de 78 personas y puso a la comunidad migrante en alerta máxima. A pesar que la patrulla fronteriza anunció el fin del operativo y que su objetivo principal fueron criminales, no fue suficiente para calmar los ánimos de la gente que se pregunta por qué los agentes operaban tan lejos de la frontera. Sin embargo, llama la atención el nombre del operativo, Return to Sender, o regreso al remitente, ya que trae amargos recuerdos a la comunidad migrante. Vamos con Alfredo Miranda, que nos explica por qué estas acciones de los agentes migratorios abren viejas heridas en quienes vivieron una época de terror durante las redadas. Varios operativos de la patrulla fronteriza del sector centro, realizados en días recientes en la región del Valle Central de California y publicados en su plataforma de Facebook bajo la etiqueta Return to Sender o Devolver al remitente, y que se extenderían a otras áreas como Fresno y especialmente Sacramento, hacen temer por el retorno de la política de deportación que causó pánico y terror en miles de inmigrantes el año 2006. Los agentes de inmigración llegaban a hacer redadas comunitarias, ¿no? Que iban a lugares de trabajo, llegaban a lugares donde la gente transitaba. Eso creó pues una situación muy difícil para la comunidad, donde ya no había confianza entre la gente y cualquier oficial. Los operativos Devolver al remitente fueron implementados en mayo del 2006 durante la administración de George W. Bush, bajo la premisa de detener masivamente a inmigrantes indocumentados altamente peligrosos, con tácticas que no se habían visto antes. Intimidar al inmigrante para ir a lugares como iglesias, afueras de escuelas, poner notificación que no son oficiales de migración, pero decir que son policías, y usar tácticas para poder meterse donde no debería de meterse, lugares que ahora se conocen lugares santuarios, para poder efectuar estos arrestos y esas deportaciones. Según ICE, la operación terminó el 14 de junio del 2006 con la detención de 2.179 inmigrantes. Sin embargo, los medios reportaron que el operativo continuó varios meses después y que se arrestaron a más de 23,000 personas en todo el país, según el New York Times. Los derechos fueron violados de mucha gente. Entonces ya grupos civiles de los derechos civiles empezaron también a activarse y organizarse a un nivel más alto. Denuncias de prácticas abusivas, tales como el uso indebido de órdenes de registro, entradas e inspecciones ilegales, prácticas inapropiadas relacionadas con niños y escuelas, representación indebida de agentes de ICE como oficiales de policía local, maltrato y violaciones al debido proceso, motivaron una demanda por parte de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU. Querían saber cuánto era el costo, qué información estaban usando para efectuar estos arrestos, y al fin del día se concluyó que el inmigrante sí tiene derechos y las tácticas que estaba usando y utilizando inmigración eran violaciones de los derechos constitucionales de los inmigrantes. Las operaciones bajo el rótulo Devolver al remitente, a la luz de la posesión de Donald Trump dentro de pocos días y sus promesas de deportación masiva, reviven temores fundados entre los inmigrantes, dados los paralelos históricos. Estamos viendo algo similar con esta nueva administración del señor Trump, de que usa a los inmigrantes como para ganar puntos políticos para poder mover su agenda. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.
Y mañana en la segunda parte de este reportaje especial viajamos hasta Bakersfield para hablar con la comunidad que quedó marcada por las recientes redadas. El temor se ha apoderado de muchos indocumentados que viven con el miedo constante de ir a trabajar y no regresar a casa. Sí, continúa el operativo Return to Sender. No se lo pierda mañana en este mismo noticiero. Y ahora cambiamos a información de los incendios que siguen ardiendo en Los Ángeles y que han destruido miles de hogares. Ante la crisis de vivienda, el fiscal general de California advirtió a quienes quieren aumentar precios de alquiler o de servicios. Y, por supuesto, nos conectamos con José Luis Muñoz para saber a qué se enfrentan. Vamos contigo, José Luis, cuéntanos, ¿qué te dijeron? Gracias, muy buenas tardes. A sabiendas que son miles los desplazados por los incendios y que muchos de ellos tienen un gran poder adquisitivo, pagarán el mayor postor por viviendas y departamentos en rentas, hoteles y propiedades, convirtiendo la oferta y la demanda en un verdadero manjar para los dueños de propiedades y también especuladores. La ley no te permite subir los precios de tus propiedades de lo que estaba antes de la declaración de emergencia. El fiscal general de California, Rob Bonta, hoy informó que se impondrán prohibiciones de aumento de precios en hoteles, moteles y viviendas de alquiler en el condado de Los Ángeles hasta el 8 de marzo del 2025. También la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles declaró emergencias con protecciones locales. No se permitirá el aumento de precios de bienes y servicios en más del 10%. Escuchemos. La especulación de precios es un crimen. Simplemente es en contra de la ley. Está mal, es inmoral y debe detenerse. Recuerde que la ordenanza también aplica a las habitaciones de hotel, motel, las viviendas de alquiler, el alojamiento de animales y del Airbnb. Ten seguridad que pagarás por tus actos y procederemos con el rigor de la ley cuando sea quebrada. Y para las personas que piensan que puedan hacer su agosto durante estos tiempos difíciles, usted podría pagar una multa de $10,000, pasar un año en la cárcel porque se trata de un delito menor. Ese es todo mi reporte. Les informó José Luis Muñoz desde Los Ángeles, Noticias Estrella TV. Gracias, José Luis, por tu reporte. Y lamentablemente, otra gran amenaza se suma a las ya devastadas zonas de desastre por los incendios en California. Una casa en Pacific Palisades que no fue quemada durante el incendio fue destruida este jueves por un deslizamiento de tierra, algo que tiene en alerta a las autoridades a medida que se acerca el temporal de lluvias en el sur de California, pues afirman que también podría aumentar el flujo de escombros peligrosos para la salud humana. Y con los actuales precios de las propiedades para los latinos, el comprar una casa luce como una meta inalcanzable. Y es que, a diferencia de otros grupos étnicos, esta comunidad enfrenta obstáculos casi insalvables para lograr su objetivo. En Nueva York, Ángela González nos dice cuáles son. El sueño americano de convertirse en propietarios de viviendas se aleja para los latinos. Organizaciones como Habitat for Humanity reportan que enfrentan múltiples barreras no solo por el idioma, sino también porque los hispanos son sujetos a prácticas discriminatorias como intereses más altos y ofertas de vivienda de menor calidad. Además, por la cultura de creer que rentar es más prudente que comprar. Pues que en Nueva York las cosas se han puesto bien caro. Creo que en otras ciudades es más económico vivir, pero Nueva York está demasiado caro, diría, porque yo vivo aquí como 30 años y he visto el cambio durante todos estos años. Antes era más accesible pagar una renta, había como más trabajos, pero últimamente se ha puesto más difícil en cuestión de conseguir trabajos, conseguir vivienda. Según el Instituto de Políticas Latinas, a más de la mitad de los latinos les preocupa que les alcance para poder pagar la renta. No alcanza para pagar la renta. Sí, todo ha subido de precio. Pues con un salario, si es el básico, no alcanza. Otro problema que citan es que una gran parte de los hispanos no tienen acceso a la banca tradicional. En 2020, el promedio nacional de propietarios de vivienda era del 65.8%, pero en los latinos es menor, con un 49.1%, y para los latinos más jóvenes, de 25 a 34 años, aún más bajo, con un 29.9%, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Una de las soluciones es la educación financiera. La persona
tiene que estar ganando más o menos 30% de su salario es lo que va a ser la hipoteca. Lo más importante es que ellos tengan su documento en orden, que tengan sus ingresos por los 2 años. Ciudades como Nueva York han lanzado iniciativas para vivienda accesible y poder construir nuevos complejos residenciales. Our goal is to build more housing, and we're hoping our City of Yes initiative is going to allow us to do just that. Y es que es justamente Nueva York una de las ciudades con las rentas y las hipotecas más costosas de toda la nación. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva porque tengo más al regresar. Crisis de último minuto en el Medio Oriente. Primer ministro de Israel demora acuerdo de cese al fuego en Gaza. Régimen cubano comienza la liberación de presos políticos, pero ¿bajo qué condiciones? Se lo decimos al volver. Óigame, en Cuba el gobierno comenzó a liberar presos políticos tan pronto como el presidente Biden anunció que quitaría a la isla de la lista negra de terrorismo y que el Vaticano interviniera con el régimen. Entre los liberados está uno de los más grandes activistas y disidentes del régimen. Laura Ortega nos tiene las reacciones. Después del acuerdo con Estados Unidos, Cuba libera a los primeros presos políticos. Entre los liberados está el líder opositor José Daniel Ferrer, quien fue arrestado en julio del 2021 en el marco de las protestas masivas del día 11. En sus primeras declaraciones al medio Marti Noticias, tras salir de prisión, envió un mensaje al pueblo cubano. Que no tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras. También fue liberado el preso de conciencia Luis Robles, quien fue encarcelado por salir a la calle portando un cartel con las frases "Libertad, no más represión" y "Free Denis Solís", en alusión a otro preso político. Ay, mi madre santa, Dios mío. Dariel Cruz, uno de los cientos de jóvenes arrestados por las protestas del 11 de julio, la más grande desde la revolución de Fidel Castro, cuenta su historia al salir de lo que llamó un infierno. Y por la noche me mandaron a buscarle y me llamaron a mi mamá diciendo que estaba de libertad. ¿Cómo tú crees que me va a sentir salir de un infierno, estar con mi familia y con mi hija tranquilo? Me siento contento. Dariel cuenta bajo qué condiciones lo liberaron. Libertad condicional. ¿Y qué significa eso? Que tengo que cumplir el tiempo que me queda trabajando, portándome bien. Y aunque estas liberaciones están aliviando la pena de tener encarcelados a sus seres queridos, los familiares dicen que no es suficiente, pues la represión es constante. Aunque ellos lo vayan a soltar, van a estar igualitos porque la seguridad del Estado lo van a estar sofocando. Nosotros los militares, nosotros que los saquen del país. Porque es constantemente, si yo soy el padre y todos los meses a mí la seguridad del Estado me tiene loco, todos los meses me citan. Los excarcelamientos son parte del acuerdo mediado por el Vaticano entre Cuba y Estados Unidos para sacar a la isla de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Se espera que gradualmente el régimen cubano libere en total a 553 presos políticos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y en su gira por Latinoamérica en busca de apoyo político, Edmundo González, quien afirma ganó las elecciones del pasado julio en Venezuela, está en Guatemala, donde fue recibido por el presidente Bernardo Arévalo, quien ratificó su respaldo al líder opositor. Y nuestro corresponsal José Flores nos dice cuál es el plan de Edmundo González. Entre aplausos y muestras de enorme apoyo fue recibido por sus compatriotas exiliados en Guatemala el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien le aseguró a sus seguidores que espera asumir pronto la presidencia de su país porque considera que el régimen de Nicolás Maduro está cada vez más débil. Porque en la medida en que está débil, en esa misma medida suele ser más peligroso, como lo está haciendo con mucha gente, incluyendo a mis familiares que los tienen secuestrados.
El Mundo González recordó que ganó las elecciones con más de 8 millones de votos y se siente fortalecido por la población de Venezuela, pero lamentó no haber podido tomar posesión el pasado 10 de enero. Teníamos toda la intención de asumir el poder el 10 de enero, pero por diversas razones lo estamos dejando para cuando la oportunidad nos lo permita y nos lo haga hacer valer. Luego de compartir con sus compatriotas, Edmundo González se reunió en privado con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien le reiteró su apoyo, al tiempo que lamentó que Nicolás Maduro no haya respetado los resultados de las votaciones. El gobierno de Guatemala no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna. Edmundo González dijo que continuará con su gira por varios países de Latinoamérica para seguir pidiendo el apoyo de los presidentes de la región, ya que tiene previsto retornar en un futuro no muy lejano a su país para asumir la presidencia de Venezuela. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y hay una crisis de último momento que amenaza el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Palestina. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó a Hamas de querer introducir cambios de última hora y afirmó que su gobierno no se reunirá para aprobar el acuerdo hasta que Hamas no dé marcha atrás. Sin embargo, la milicia palestina niega estas acusaciones. Este jueves se tenía planeado confirmar el convenio que liberaría a rehenes y prisioneros de los dos bandos y permitiría la ayuda humanitaria en Gaza. En otra información, un voraz incendio se reportó la mañana de este jueves en un negocio de trampolines y un casino, esto en Culiacán, México. Vamos a ver las imágenes. Tu carro, agárralo, llévatelo. Según testigos, la gran columna de humo se veía desde varios puntos de la ciudad y aunque el inmueble fue consumido en su totalidad, no se reportaron pérdidas humanas ni lesionados. Según los medios locales, el incendio pudo haberse derivado de un cortocircuito. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva porque al regresar, usuarios de TikTok buscan mantener la aplicación en la clandestinidad. Le decimos qué es lo que están haciendo al volver. Millones de estadounidenses muy pronto podrían perder el acceso a TikTok, que se alista para cerrar la popular red social porque en solo 3 días podría quedar prohibido su uso en este país. Aunque si eso sucediera, hay otras maneras de acceder a la plataforma. Anthony Belchi nos explica. TikTok ya se está preparando para cerrar su aplicación en Estados Unidos este domingo, cuando entraría en vigor una prohibición federal que impedirá las descargas de esta aplicación, utilizada por 170 millones de estadounidenses de las tiendas de Apple y Google. Los usuarios que ya la tienen la van a poder seguir utilizando, pero probablemente con algunas restricciones que se notarían en el futuro. Obviamente no va a decir que los usuarios lo van a dejar de usar, pero sí podrían dejar de poder actualizar su aplicación y en algún momento poder quedar desconectados o desactualizados o con menos funcionalidad. Hay una alternativa muy eficaz, las redes virtuales privadas, las VPNs, que permiten evitar el bloqueo por geolocalización de estas plataformas. Así los usuarios de Estados Unidos podrían navegar igualmente como si estuvieran en otro país, sin levantar sospecha. Muchos usuarios, incluso dentro de países donde hay también este tipo de restricciones, las utilizan para poder acceder a medios de comunicación fuera de su país. Pero más allá de las razones de seguridad que señalan al gobierno de China por utilizar esta plataforma para espionaje, lo cierto es que el bloqueo de TikTok puede tener consecuencias económicas para los creadores de contenido. Realmente lo que puede pasar si bloquean TikTok es que toda esa publicidad se vaya directamente a plataformas nacionales como Facebook, Meta, Google y por tanto se beneficien ellos directamente. Eso ha obligado a que numerosos creadores de contenido ya estén pensando en migrar a otras plataformas, también muy populares, cuya propiedad es de empresas de Estados Unidos y no de China como TikTok. Eddie es algo que ha estado haciendo en los últimos meses. Yo tengo fuerza en TikTok, pero también tengo fuerza en Instagram, tengo fuerza en Facebook y en YouTube. Entonces, creo que eso es importante cuando eres creador porque estas cosas siempre pueden suceder.
El nominado de Trump a asesor de seguridad nacional dijo que el presidente electo está planeando una orden ejecutiva para suspender la ley que prohíbe TikTok entre 60 y 90 días y en ese tiempo llegar a un acuerdo para mantener la aplicación. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Óigame, en otras noticias sigue escalando el drama legal entre Justin Baldoni y la actriz Blake Lively. Baldoni, director y actor de la película This Ends With Us, este jueves demandó a su coprotagonista Blake Lively y a su esposo Ryan Reynolds por $400 millones, acusándolos de difamación y extorsión. Esto después de que la actriz lo acusara de acoso sexual durante el rodaje de la película y de poner en marcha una campaña de desprestigio en su contra en redes sociales. Vamos a ver cómo continuará este drama fuera de la pantalla, pero que indiscutiblemente está llamando la atención de muchísima gente. Si no ha visto la película, pásese, que seguro la va a disfrutar muchísimo. Con esto me despido, soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en Estrella TV.